Buenos días y bienvenidas a nuestra nueva entrevista que forma parte de la serie de entrevistas organizada por la comunidad de práctica del Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Mi nombre es Ruya Legari, soy consultora para el Centro de Capacitación y me siento muy afortunada de ser acompañada hoy por Sebastián Molano, que hablará sobre sus experiencias de la capacitación para la igualdad de género y los roles de género. He tenido la suerte de hacer una entrevista con Sebastián hace unas semanas en inglés y pensamos repetirlo en español para nuestros oyentes hispanohablantes. Antes de comenzar, debo explicar que esta serie de entrevistas de la comunidad de práctica implica entrevistas con expertos en temas relacionados con la capacitación para la igualdad de género, que se extiende desde julio hasta diciembre de 2019. Cada entrevista dura más o menos media hora y los oyentes en vivo tendrán la oportunidad de hacer preguntas al final de la sesión y les recuerdo que pueden enviar sus preguntas en cualquier momento usando la pestaña de preguntas en el lado derecha de la plataforma de GoToWebinar. Así que vamos a empezar y permíteme presentarles nuestro invitado para hoy. Sebastián Molano es el líder y fundador de Defying Gender Roles, una organización que promueve el diálogo sobre acciones y prácticas que desafían los roles de género y trabaja para empoderar e incluir tanto a los hombres como a las mujeres. Sebastián tiene 13 años de experiencia internacional trabajando en las Américas y el Caribe, incluyendo en ayuda humanitaria en Haití, trabajando en desarrollo en Centroamérica y tiene un extenso trabajo electoral en más de 20 elecciones. También tiene una amplia experiencia trabajando con varias organizaciones como Promundo, la Organización de los Estados Americanos, Catholic Relief Services, Value for Women, the Pan American Development Foundation y últimamente también Oxfam. Y como comunicador para el cambio social, Sebastián realiza presentaciones en ambientes nacionales e internacionales sobre cuestiones de género. También escribe extensamente en inglés y español sobre temas relacionados con el género y la masculinidad. Así que muchas gracias, Sebastián, hoy por estar con nosotros. Bueno, pues Ruya, muchas gracias por esta oportunidad de poder tener una conversación sobre estos temas tan interesantes y hacerlo en español. Creo que es uno de las pocas ocasiones en que he podido hacerlo en mi idioma nativo y me da mucha alegría que sea a través de esta plataforma, así que muchas gracias. Nada, nos alegramos mucho que también podemos hacerlo y nos parece una oportunidad genial. Y pues pensé que podemos empezar hablando un poco de su organización y quizás podría explicar a los oyentes más sobre Defying Gender Roles, contándonos un poco sobre sus metas y cómo trabaja para lograr esos objetivos. Pues Define Gender Roles, que en español significa o traduce como desafiando roles de género, es una iniciativa que nace de la necesidad de ver un espacio en donde se hablaba mucho acerca de los temas de género y roles de género, pero de manera desconectada. Entonces, mucha información sobre violencia de género, mucha información sobre las brechas salariales entre hombres y mujeres, especialmente afectando a las mujeres, mucha conversación sobre temas del cuidado en el hogar y la corresponsabilidad, pero no un hilo conductor que los atara y que los arraigara a la experiencia de vida. ¿Qué significa para nosotros como personas enfrentarnos en el día a día a una serie de expectativas, de desafíos en la manera en cómo experimentamos el mundo? Entonces, porque yo vi ese vacío y no veía esa conexión clara, empecé a buscar a ver quién lo estaba haciendo y vi que no existía. Empecé a mirar en línea, empecé a preguntar y había mucho trabajo en segmentado, no articulado. Entonces, para mí, el rol que juega Define Gender Roles es tratar de empezar a crear un espacio en el que se fomenta una conversación de reflexión crítica sobre la manera como experimentamos el mundo, dependiendo de quiénes somos, dependiendo de cómo nos presentamos en el mundo y de la manera en cómo ejercemos nuestros derechos. En mi caso, pues yo soy colombiano. Soy heterosexual, cisgénero, privilegiado en muchos elementos de la vida por tener acceso a oportunidades y crecer en un país como Colombia, donde muchas personas no tienen esas oportunidades y en un contexto de violencia. Entonces, empezar a reflexionar críticamente sobre
cuáles son las maneras en las cuales la experiencia de vida de las personas está siendo limitada por las normas que imperan, principalmente normas arraigadas en una construcción de que lo masculino, lo heterosexual prevalece y que impone una forma de ver y entender el mundo y que afecta la manera como los demás ejercen sus derechos. Entonces, Define Gender Role es eso, es una invitación, es un desafío, es un espacio para confrontar ese tipo de inequidades que se generan y desigualdades que se generan por la manera en cómo se impone una visión de ver el mundo arraigada en un poder patriarcal, en un sistema económico capitalista que pone incentivos para que las personas no puedan vivir la vida de la forma en que tienen derecho a vivirla con dignidad, sino que está manipulada y llevada por una forma de entender el mundo que es patriarcal y que es machista. Entonces, esto es una conversación y como hombre heterosexual, eh, creo que hay un espacio muy importante para generar una conversación con los hombres, para que los hombres empiecen a rechazar el patriarcado, que empiecen a desintoxicarse del patriarcado y empiecen a generar unos comportamientos que sean conducentes para que como sociedad podamos tener una experiencia de vida libre de violencia, libre de ataduras, que así como decimos que las mujeres puedan ir al trabajo, pues que los hombres podamos ir a la casa y que la forma en cómo nos presentamos en el mundo, nuestra orientación sexual, la forma en que expresamos quiénes somos no sea un impedimento para ejercer y tener los mismos derechos. Entonces, eso es Define Gender Roles y eso es lo que busca. Busca ser contestatario, pero también propositivo. Muy bien, y pensé, podemos también hablar un poco más de sus experiencias personales. Ya habéis dicho que eres de Colombia, eres un hombre, eres un cisgénero, y ¿podría contarnos un poco entonces qué fue lo que le inspiró su interés en trabajar en temas de igualdad de género y cómo llegó entonces a buscar en la capacitación y en otros trabajos que hace Define Gender Roles, lo de como empezar un diálogo y invitar a la gente a discutir esos temas? Sí, este es un trabajo que es primeramente personal, ¿no? La noción de que lo personal es lo político y lo político es lo personal, para mí aplica definitivamente en tratar de trabajar en estos temas. Y pues yo vengo de un país y crecí en un país en una guerra, en violencia, excluyente, racista, discriminatorio, sexista, en el que el uso de la violencia es normalizado. Y para mí eso fue algo que desde que tuve uso de razón, eh, fue chocante y no podía compartir ese tipo de entendimiento, pero tampoco tenía una experiencia diferente a la colombiana para poder tener sentido de entonces cómo se vive si no es con violencia, cómo se actúa si no es a través de la violencia, en el uso y en el ejercicio de la violencia. Entonces ha sido un poco la vía internacional la que me ha permitido desintoxicarme poco a poco y empezar a replantear las maneras en las cuales me enseñaron en mi sociedad a ser hombre y lo que era esperado de mí como hombre. Y a partir de ahí empezar a analizar desde ese punto de vista la forma en que las personas, específicamente las mujeres, la comunidad LGTBI, las personas que se presentan en el mundo de una forma diferente a la que tradicionalmente se espera, pues se ven confrontadas y confrontados día a día con su subsistencia, con hacer escuchar su voz. Entonces, para mí ha sido ese proceso de desintoxicación, de tratar de entender realmente quién soy y empezar a quitarme estas capas de machismo y sexismo que viven en mí, que fueron reforzadas desde el colegio, desde la violencia, desde las relaciones con los demás, y empezar a analizarlo y decir, venga, ¿por qué en un contexto como el colombiano y en el latinoamericano el alcohol es el sinónimo de crear intimidad entre los hombres, de que los hombres solo podemos hablar de nuestros sentimientos cuando tomamos alcohol? Y es esa noción un poco terrible de pensar que tenemos que intoxicar nuestro cuerpo para desintoxicar nuestro espíritu, porque no tenemos el lenguaje ni la capacidad de expresar sentimientos, porque la masculinidad es tan frágil que se pierde con el decir me siento triste o con no mostrar que estamos en control. Y la implicación que eso tiene para con los demás, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia hacia los demás, la violencia de los hijos hacia los padres. Entonces, para mí eso ha sido muy importante y ha sido un proceso de repensar quién soy como persona, cómo me relaciono con los demás
y también desde una posición de privilegio como en la que yo me encuentro, poder alzar la mano y alzar la voz y decir un momento, yo quiero ofrecer esa perspectiva o yo quiero crear el espacio para que otras personas que necesitan ser escuchadas lo hagan. Entonces, la plataforma social permite eso, el grupo en Facebook permite eso, ahorita estamos sobre 3.000 usuarios que se enganchan en conversaciones muy interesantes sobre cómo se manifiesta el feminismo, cómo se manifiesta las masculinidades alternativas en las redes sociales, pero a la vez cómo hacemos eso en espacios fuera de las redes sociales, ¿no? Entonces, en los salones de clase, en interactuar. Yo dicto clases con grupos de jóvenes en universidades y es escuchar con ellos y crear espacios de reflexión crítica. Esto es, espacios en los cuales damos información o creamos oportunidades para que la gente dé un paso atrás y pueda lidiar de manera responsable con los sentimientos que genera la forma como experimentan el mundo. La sociedad actual no nos permite el espacio de la reflexión. Entonces, para mí, cuando tengo oportunidades de hablar con grupos de personas, ya sea grupos mixtos o grupos solamente de personas que se identifican como hombres, es cómo crear un espacio basado en la confianza. A veces son espacios que son una vez, es una clase de 2 horas y otros es un espacio, por ejemplo, como el que lidero actualmente con un grupo de hombres que lleva 20 sesiones en un año, en el que empezamos a crear confianza suficiente para poder dejar de hablar de las cosas superfluas y empezar a hablar de las cosas profundas, que son las que al final del día hacen que la experiencia de vida que tengamos sea conducente a vivirla con dignidad y que podamos ser las personas que queremos ser. Y cuando no es el caso, cuando eso no se puede, que podamos tener las herramientas para trabajar juntos y juntas y desafiarlas y confrontarlas. Entonces, ese ha sido un poco, ha sido un viaje muy interior y un viaje muy exterior con muchas personas alrededor, especialmente con fantásticas feministas de las cuales aprendo y de las cuales me nutro mucho para poder hacer este trabajo. Muy bien, y como has hablado de crear un espacio de confianza, y eso creo que está muy relacionado con mi siguiente pregunta, que es, ¿qué le atrajo a la capacitación para la igualdad de género y cómo llegó usted a ser entrenador? Y si podría hablar también un poco de este camino. Digamos que desde que he estado muy joven siempre he estado muy interesado en la posibilidad de conversar con otros y de la creación de espacios de reflexión crítica como una oportunidad. Cuando lo hacía en la universidad o cuando lo hacía después en diferentes partes de mis trabajos, tal vez no lo había articulado de la manera que lo entiendo ahora y es ese espacio de reflexión crítica muy influenciado por la teología, por la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de estar con un grupo de personas, siempre trato de ser muy comprensivo de cuál es la audiencia a la que le estoy hablando, cuál es la oportunidad que quiero crear con esa audiencia y cuáles son los temas que son clave discutir con las personas. Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando estoy con estudiantes universitarios, trato de arraigar mucho su entrenamiento o el espacio que creo con vivencias personales, con la manera en cómo ellos y ellas experimentan el mundo y traer eso a un espacio de escucha. Entonces yo me convierto más en un facilitador que permite que las personas puedan compartir sus ideas y cuando empiezan a emerger ideas o pensamientos que son contrarios, usarlo como un momento de enseñanza y aprendizaje y decir, lo que tal persona dice viene por este lado. ¿Cómo lo entiende el grupo? ¿Eso habla a su experiencia de vida o no? ¿Cuáles son argumentos en contra? Entonces empezar a generar un poco de eso. Cuando son grupos como en el que estoy trabajando, en el que estoy liderando hace un año, que es solo para personas, que es cerrado en el sentido de que es solo para personas que se identifican como hombres. Es un poco más largo plazo, entonces cada sesión va enfocada hacia hacer que el grupo pueda empezar a crear confianza, entonces es durar las primeras 5 o 6 sesiones generando espacios de confianza, determinando cuáles son las reglas de comportamiento, empezando a practicar la vulnerabilidad como una forma de crear un espacio seguro, pero también un espacio para desafiar el uno al otro.
Y con los hombres, cuando yo trabajo con grupos de personas que se identifican como hombres, pues es un proceso de abrir una puerta un poquito, y es como cuando se abre una compuerta de una represa, ¿no? Viene toda el agua con la fuerza porque muchos de nosotros no tenemos estos espacios. Entonces, ya una vez que la confianza está creada o que se abre la puerta a la confianza, las conversaciones generan una dinámica de profundidad muy importante que permiten ejercitar la vulnerabilidad, que permiten desarrollar el lenguaje sobre los sentimientos. Los hombres generalmente no tenemos la capacidad de expresar sentimientos de una forma articulada o compleja, porque se nos enseña que las únicas cosas que estamos obligados a sentir o que estamos, perdón, permitidos a sentir es rabia y excitación, ¿no? Entonces, todo lo que es sexual lo podemos expresar y todo lo que es de ira y rabia lo decimos, pero el matiz de poder decir es que me siento solo, me siento triste, me siento nostálgico, eh, me, estoy sentimental hoy, es algo que no aprendemos porque la sociedad nos pone en esta cajita de esta es su masculinidad y si se sale de ahí le vamos a dar con el garrote. Entonces, estos espacios y estas sesiones lo que permiten es empezar a articular esas cosas de manera conjunta, y en la medida en que uno escucha más la experiencia particular de las personas, se da cuenta que en esa particularidad se encuentra la universalidad de la experiencia que tenemos como hombres. Entonces, dependiendo del escenario, yo cambio mucho las estrategias, trato de crear espacios de conversación o a veces yo trato también de liderarlos y de facilitarlos, tratando de conectar la cabeza desde el sentido de la racionalidad, la información objetiva, el análisis, desde el corazón, entonces conectando con las emociones, cómo estoy hoy, cómo me siento, cuál es mi historia de vida, y arraigado en la realidad, ¿no? Tratar de escarbar, de quitar la maleza del paisaje y empezar a ver las cosas por lo que son. Y es un proceso de tiempo, entonces dependiendo de cuánto tengo tiempo, de cuánto tiempo tenga, de cuál es la audiencia, trato de acomodar las estrategias que uso para los entrenamientos y las técnicas que uso, y desarrollo algo que sea conducente a eso. Muchas veces también el grupo te pide una cosa diferente. Yo planeo una conversación y la dinámica de la conversación me lleva hacia otra parte. Entonces es tener herramientas en la maleta, preparadas, de tal forma que si el grupo decide ir hacia otro lugar, poder guiar la conversación y no que se convierta en una situación en la que yo impongo de qué se habla. Entonces, es mucha prueba y error, ¿no? Es hacer este trabajo con diferentes grupos, diferentes personas en diferentes idiomas, y aprender cada día más de las personas y del trabajo que se hace. Muy bien. Y también quería preguntar, entonces, hemos hablado un poco de las estrategias que usas y quería saber si tienes algunos ejemplos que podrías darnos sobre las actividades que usas, como algún ejemplo que usas para crear estos espacios de confianza, por ejemplo, cuando estás tratando con hombres jóvenes o en cualquier tipo de grupo. Si nos podrías dar alguna actividad que se encuentra muy útil para usted. Sí, hay algunas que te puedo compartir, Roya, que me parece que pueden ser útiles. La primera es cuando estás con un grupo de personas eh, con quienes vas a trabajar por varias sesiones. Me parece muy importante generar el primer día y de entrada cuáles van a ser las reglas de juego, cuáles son las reglas del grupo. Entonces, por ejemplo, hablar en primera persona, ¿no? Cuando decimos, es que aquí no sé, las mujeres ahora creen que tienen muchos derechos, y es como estamos asumiendo que todo el mundo piensa igual, y no, es yo creo que X o Y o Z, entonces centrarlo en uno. Uno tan simple como decir, las historias se comparten, los detalles se quedan dentro de la habitación. Todo lo que hablemos de la singularidad de las experiencias de la vida de las personas que están en esta sesión se quedará adentro. Pero si afuera te preguntan cómo te fue, tú puedes decir, uy, conversamos sobre lo difícil que es lidiar con la tristeza y los hombres y la depresión, y lo mucho que afecta a los hombres. Entonces es poder compartir con los demás de qué se tratan los espacios para promover rendición de cuentas afuera de esos espacios y transparencia. Muchas veces hay momentos en que
las conversaciones toman caminos que uno no espera y pueden ser muy profundas, pueden llevar a que personas revivan elementos traumáticos de su vida. Entonces, estar preparado para lidiar con eso. Muchas veces, en el caso mío, yo no soy un profesional en temas sociales, no soy psicólogo, no soy psicoterapeuta, y cuando estoy en un grupo que alguna persona confronta algo o comparte algo que es muy difícil para esa persona o para los demás, es tratar de decir, hacer un momento de pausa y decir cómo se sienten, poder decir yo como facilitador, lo que escucho me preocupa. Es importante que promovamos el cuidado entre todos y todas, y cuando es un caso que requiere una atención diferente, es tener unos procesos, es decir, si es una persona que está presentando depresión severa o es una persona que está hablando de hacerle daño a alguien más, hay que tener unos procesos claros de cuál es el mecanismo que sigue si esto pasa, porque pues esas situaciones pasan. A veces cuando se comparten cosas que son muy difíciles y uno no tiene la capacidad de generar una respuesta positiva, una respuesta integral, hay técnicas como el escribir. Entonces uno le pide al grupo decir, bueno, creo que lo que se ha compartido en este momento es muy profundo y vamos a darnos 5 minutos para que cada uno se siente y escriba y reflexione sobre lo que se dijo. Entonces esa es una forma de que las personas pueden sacar todo lo que están sintiendo de una forma segura porque es algo que ellos escriben o ellas escriben para sí mismos. Entonces le permite hacer eso. Igualmente, si hay momentos en los que decimos paramos, tratamos de hacer un poco de respiración, de yoga, necesitamos un poco de ejercicio, eso ayuda mucho para centrar los grupos. En términos de estrategias, yo trato de combinar mucho información visual, videos, fotos, artículos, con investigación. Entonces, tener mucha investigación, muchas estadísticas para que cuando alguna persona que esté desafiando, que esté tratando de llevar la conversación hacia lugares donde lo que se hace es reforzar roles de género negativos, dañinos, tóxicos, poder traer información objetiva basada en investigación que permita decir lo que tú estás diciendo no corresponde con la realidad. Porque hay una realidad objetiva, cuantificada en estos datos y en estas investigaciones. Entonces es tener diferentes herramientas y argumentos para hacer eso, y creo que eso es muy útil, que pueda crearse un espacio en el que quieras conectar todo, pero a la vez también que como facilitadores tenemos que estar súper pilas de generar espacios que sean conducentes para conversaciones valiosas y no para reforzar ideas que van en contra de lo que estamos tratando, que es de promover la dignidad de las personas y que la experiencia de vida de las personas no esté limitada por la forma en cómo se presentan en el mundo. Eso sería un tipo de resistencia, creo, fuerte que surge en la capacidad para la igualdad de género. Y quería preguntar también más sobre qué otros tipos de resistencia usted ha confrontado cuando está haciendo este tipo de trabajo y cómo ha abordado y navegado estas resistencias. En el caso, sobre todo con los hombres jóvenes, y sobre todo con hombres blancos, es muy común que haya mucha resistencia acerca de la conversación sobre el feminismo y de la aceptación de la responsabilidad que tienen en promover prácticas feministas y sexistas. Entonces hay una tendencia a victimizarse, a decir, no, es que ahora los hombres no podemos decir nada, los hombres estamos oprimidos, es que ser hombre ahora es un delito. Y eso demuestra la poca capacidad que tenemos muchos hombres, y que tienen sobre todo muchos hombres blancos, a tener estas conversaciones de una forma que esté abierta a la transformación. Y eso tiene que ver, pues, porque muchos de ellos son los beneficiados de las lógicas y las dinámicas de poder y el patriarcado. Simple, si yo tengo poder y veo que alguien está tratando de desafiarlo, lo que puedo hacer es hacerme la víctima. Y eso es muy común. Entonces, cuando eso pasa, yo no soy de los que creo que uno tiene que darle igual espacio a todas las ideas. No. Hay ideas a las que uno no les da espacio. No sé cómo es el grupo o la palabra en español, pero en inglés se habla mucho de los men rights activists, ¿no? De los activistas por los derechos de los hombres. Y son estas personas que tienen un discurso discriminatorio, victimizante, opresor, y que tratan de decir que ahora hay discriminación contra los hombres, o que hay
exclusión de los hombres de los espacios, comparando con la experiencia que tienen personas de la comunidad LGTBI o mujeres. Y es falso. Entonces hay que decirlo claramente, es falso. Eso no quiere decir que no haya, que el patriarcado no oprima a los hombres. Claro, como hombres también somos oprimidos por el patriarcado, pero la magnitud de esa opresión, la persistencia de esa opresión y la forma como define la vida que vivimos es completamente diferente y no hay punto de comparación. Entonces, hay que tener claridad en eso. Una cosa es cuando estamos hablando de la experiencia de violencia que viven las mujeres en América Latina y en el mundo, por ejemplo. La incapacidad que tienen de ejercer sus derechos básicos, como el derecho a decir qué pasa con su cuerpo. Y lo que dice un hombre que dice, no, es que ahora yo no puedo hacer un chiste porque entonces nadie se lo toma en serio. No, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, hay que darle importancia a la magnitud de los problemas. Que los hombres tenemos y confrontamos cosas como que cuando hay separación, los hijos generalmente van hacia las mamás y no hacia los papás. Sí, ese es un problema y es discriminatorio y hay que atenderlo, porque los hombres también podemos ser papás y no somos una versión infantilizada de el que se queda con los niños, ¿no? Ejercemos la paternidad muchos de nosotros con toda la responsabilidad. Que en muchos países la licencia de paternidad es un chiste y que no corresponde a la responsabilidad de tener un bebé en el mundo, ¿sí? Y eso es una cosa que los hombres perdemos porque eh, no hay una posibilidad en muchos países desde el Estado de poder generar una política pública que permita que los hombres estén en el hogar y que hagan parte de la crianza de un hijo desde el momento en que está en la barriga, desde el momento en que ese bebé está en la barriga y viene para que el papá esté presente en las visitas prenatales, esté presente cuando ese bebé llega al mundo y pueda ser parte de todo lo que implica en términos de la crianza, del cuidado del hogar, de las responsabilidades. Entonces, claro que hay temas que en los que los hombres estamos en situación de desventaja, pero tratar de poner la experiencia de las mujeres y de las personas que se presentan en el mundo de una forma diferente de la heterosexual y patriarcal y la de los hombres es, es un despropósito, es falso y eso hay que atacarlo con datos, con información, con gracia, pero con fortaleza y con firmeza, porque eso abre un espacio para que se creen estas nociones de victimización que son muy contraproducentes y hacen mucho daño. Estoy de acuerdo y se ponen cada vez más de moda estos argumentos victimizadores. Pero, y también quería preguntar, entonces, como tomando otro lado, si nos podría compartir una historia, contar una historia de sus experiencias, que cuando usted ha sido presente, cuando un participante ha sentido un momento de cambio o en su vida, o usted mismo ha sentido un momento de cambio a través de la capacitación o una sesión de estos tipos de conversaciones. Ha sido para mí, ha sido un regalo, ha sido muy valioso y ha sido un regalo poder trabajar, por ejemplo, con este grupo que te comento de hombres o de personas que se identifican como hombres durante un año, en el que paulatinamente empiezan a abrirse, a mostrar quiénes son, a mostrar la capacidad que tienen de expresar cariño y respeto por otros, de entender que lo que los hace fuertes no es no hablar más duro o no pretender que nada pasa, sino es la capacidad de expresar vulnerabilidad de una forma que invita a los demás a hacer lo mismo. En las sesiones que son de 1 a 2 horas, es más difícil ver ese tipo de cambios. Lo que uno empieza a generar más es momentos de articulación, ¿no? Es generar un espacio para que la gente pueda empezar a hacer conexiones, ¿no? Entonces son como esos procesos internos que van germinando y que a veces cuando yo tengo la posibilidad de trabajar con un grupo, en esas 2 horas algo se conecta y se hace tangible y eso es muy especial. En muchas ocasiones me ha pasado que estoy con los grupos, acabamos la sesión y hay silencio. Silencio como que se escucha como la bola de heno atrás pasando, silencio. Entonces yo miro a todo el mundo y digo, ¿o hice el ridículo por 2 horas?
o hay una serie de procesos y de sinapsis que están haciendo conexión en la cabeza, de sentimientos que se están articulando en el corazón, que yo no estoy viendo, pero los estoy sintiendo. Y yo creo que en la mayoría de las oportunidades, lo que he visto es lo segundo, ¿no? Que hay personas que me dicen, oiga, yo nunca había pensado que el tema del trabajo al interior del hogar y la corresponsabilidad era la puerta de entrada para cambiar una sociedad machista. Oiga, yo nunca había pensado que el que mi papá me diga que me quiere solamente cuando se toma unos tragos es porque para él en su cultura ha sido muy difícil poder conectarse con sus emociones. Oiga, yo nunca había pensado que mi posición en mi trabajo me permite ventajas que a mis colegas cuando están embarazadas no se les da. Entonces, sí se genera eso. Y hay personas en las cuales vienen y dicen, sabe que lo que usted dice es mentira, eso no es cierto y usted es parte del problema. Y está bien que esas cosas pasen porque permite visibilizar que lo que estoy haciendo o lo que se está haciendo a través del trabajo está generando, está tocando los puntos clave. No es como la acupuntura, estás tocando un punto de presión donde alguien se siente que has generado una reacción porque estás confrontando unas ideas que están arraigadas en discriminación y en sexismo. Cuando trabajo con grupos como este que son de más largo plazo, es muy gratificante porque las personas se transforman tanto como me transformo yo y para mí es un regalo porque me permite experimentar mi masculinidad de una forma diferente, me permite crecer como ser humano, me permite ejercitar mi capacidad de ser vulnerable y me permite romper esa desconexión entre lo que soy como persona, como individuo, y lo que soy en mi trabajo, y lo que soy en Defined Gender Roles, y lo que soy jugando fútbol, y lo que soy como papá. Es como me da la posibilidad de ser la misma persona a través de los escenarios de mi vida, y eso creo que es un regalo muy bonito. Es definitivamente muy bonito. Y solo tengo una última pregunta, pero creo que es bastante amplia, así que podemos, o sea, cuanto tiempo quieras podemos hablar de eso. Es que si nos podría compartir algunos consejos que tiene para la gente que está empezando a ser capacitadora o capacitadores o quienes ya trabajan en el ámbito de la capacitación y si tiene algunos consejos para ellos, sobre todo quizás en América Latina o la gente que es de un origen latina que está trabajando en Estados Unidos, de sus experiencias. ¿Tiene algún consejo para ellos? Creo que para las personas que están interesadas en aprender más sobre temas de género, pues series de entrevistas como estas que permiten indagar un poco más sobre cómo se hace ese trabajo son muy importantes. Conceptualmente y teóricamente, las personas como yo, los hombres heterosexuales, que han crecido en el patriarcado, que se han beneficiado de él, encontramos en el trabajo de las feministas de muchas vertientes una fuente inagotable de sabiduría. Inagotable de sabiduría. Y ese feminismo que se expresa desde una perspectiva interseccional, ¿no? De la interseccionalidad, es clave, es no leer solamente a las feministas blancas o de los países del norte, es leer a las feministas latinas, a las feministas jóvenes, a las feministas afro, a las feministas indígenas, porque en eso es que se genera una riqueza de conocimiento y entendimiento que nutre la capacitación. Entonces, es un proceso de descubrimiento. Para muchas personas no es posible dedicarse a hacer una carrera enfocada básicamente en estudios de género, pero hoy tenemos la capacidad de tener en el Internet, en los podcasts, acceso a información muy valiosa. Entonces es un proceso autodidacta en muchos sentidos, pero tiene que ser arraigado en un entendimiento vivencial del feminismo, sobre todo para los hombres que se quieren meter en este cuento. Hay que empezar por entender los elementos básicos, la estructura, la historia, las diferencias que existen entre los feminismos que se expresan y la manera en cómo esos feminismos cobran vida hoy. Porque si no lo hacemos así, estamos partiendo de un lugar en el que es muy poco probable que podamos hacer este trabajo de una forma en la que efectivamente ayude a avanzar los derechos que las mujeres
y la comunidad LGTBI han estado empujando por tanto tiempo, porque no los vemos, no los vemos. Somos como personas que han estado con una visión muy parcial y sesgada de la realidad, y hay que quitarse eso. Y eso se genera a través de escuchar y leer mucho. Los hombres estamos enseñados a hablar, a tener opiniones sobre todo. Y mi consejo es, hay que escuchar, hay que leer, hay que empezar a preguntar, preguntas genuinas de querer entender más, procesos de reflexión crítica que toman tiempo, exponerse a esos temas y empezar a generar espacios feministas en nuestras vidas. Yo no soy de los que piensa que el feminismo le tiene que haber un espacio a los hombres. Los hombres tenemos que hacer feministas todos los espacios en los que estamos. Desde el trabajo hasta la casa, hasta la cancha de fútbol, hasta la conversación de WhatsApp con los amigos y las amigas. Ahí es el espacio que tenemos. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho que si yo me considero feminista, que si yo soy feminista, profeminista, hombre aliado. Yo me considero feminista como persona, pero si alguien no me considera feminista, lo puedo entender y no me afecta, porque es el trabajo, es la forma en que uno interactúa con los demás que determina eso. Entonces, creo que a veces nos quedamos mucho en las etiquetas, en decir, usted es esto, lo otro, y es como, no, son las prácticas lo que hacen quienes somos. Entonces, para los facilitadores es, bueno, cuando usted está hablando en un grupo, usted habla siempre usando los pronombres masculinos, así haya 30 mujeres y un hombre. ¿Por qué no usa un lenguaje más incluyente? Entonces, es importante usar un lenguaje incluyente. ¿Quiénes son los autores que se leen en las clases? ¿Son todos hombres blancos del norte? ¿Por qué? ¿Cuáles son los podcasts y los videos que vemos? ¿Cuáles son las referencias culturales que usamos? Entonces, creo que eso es muy importante. Es un entendimiento interseccional, pero arraigado muy fuerte en el feminismo y con una noción de que como facilitador yo no tengo todas las respuestas y yo no tengo el saber absoluto. Solamente estoy creando un espacio de reflexión crítica para discutir temas que son urgentes como sociedad, que para mí como hombre heterosexual pueden que no sean urgentes, pero para las personas, especialmente para las mujeres y la comunidad LGTBI, que tienen que luchar día a día por poder vivir o sobrevivir, pues son demasiado importantes. Entonces, ese sería mi consejo. El feminismo en América Latina es una cosa hermosa, es una cosa de expresiones, de diversidad. Entonces ahí hay mucho para aprender, mucho para escuchar y para elevar esas causas porque pues son muy necesarias. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Sebastián, por compartir hoy con nosotros. Ha sido una entrevista genial, justo como la inglesa, y creo que está muy bien que va a ir a muchos más oyentes de Latinoamérica, de España, de todo el mundo que habla español. Van a estar muy agradecidos y aprovechar mucho a las experiencias que has compartido. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Ruya, muchas gracias a ONU Mujeres por esta oportunidad y yo quedo abierto a que cualquier persona que esté interesada en este tema, que quiera involucrarse en Define Gender Roles, me contacte. Pueden ir al grupo en Facebook, Define Gender Roles, sebastianmolano@gmail.com, contáctenme, escríbanme. Yo no hago esto para ganarme la vida y no lo hago por plata, lo hago por un interés genuino y por una responsabilidad genuina que siento de hacer ese trabajo. Entonces, si hay algo para hacer, hagámoslo juntos y hagámoslo juntas. Entonces, contácteme y con mucho gusto podemos trabajar. Genial. Muchísimas gracias, Sebastián. Y espero que mucha gente te contacte y que seguimos luchando por la igualdad. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar y muchas gracias por estar con nosotros. Que todos tengan muy buen día.